para el tercer punto se nos dice, halle la corriente total del circuito para cada uno de los circuitos de la figura 2. Halle de igual forma para los circuitos los siguientes valores. En este caso vamos a tomar potencia en R7, corriente en R28 y voltaje en R30 que corresponden a este circuito. Entonces, como tal, dibujamos el circuito. Acá este cuadro se llena posterior a encontrar los resultados. Entonces, lo primero que debemos hacer es empezar a simplificar el circuito. Primero que todo, vemos que R29 está en serie con R30. Entonces, simplemente sumamos las dos resistencias, nos da 2.33 kilo ohmios y simplificamos el circuito por acá. Como vemos, ahora nos queda en paralelo con la resistencia R28. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar que la resistencia que hay de la resistencia número 28 a la 30 es el inverso de la suma de sus inversos. En este caso sería 1 sobre 233 más 1 sobre 0.2 kilo ohmios ambos elevado a la menos 1. Eso nos da un total de 0.184 kilo ohmios. Posteriormente redibujamos el circuito y vemos que nos quedan tres resistencias ya en serie, que sería resistencia 27, la equivalente resistencia de la 28 a la 30 y la resistencia número 31, que es esta de acá. Entonces, simplemente como están en serie, sumamos todas las resistencias, lo que nos da una resistencia total de 2.184 kilo ohmios, que es lo mismo que 2184 ohmios. Entonces, como sabemos que la fuente es de 5 voltios en este ejercicio, hallamos la corriente. Entonces sabemos que la corriente es voltaje sobre resistencia. 5 voltios sobre 2184 ohmios nos da un total de 2.289 miliamperios, perdón. Posterior a eso, entonces, tenemos la corriente total del circuito. Acá, como nos sabemos, tenemos que hallar en particular lo que es potencia en R7, corriente en R28 y el voltaje en R30. Entonces vamos a empezar a llenar los datos por acá. Entonces, primero que todo, nos vamos a devolver con esta corriente. Sabemos que esta corriente va a pasar por R27, los 2.289 miliamperios, y esa misma corriente es la que va a pasar también por esta resistencia, la resistencia número 31. Entonces, teniendo en cuenta eso, acabamos y decimos que la corriente, perdón, el voltaje que estamos hallando acá de la 28 a la 30 se va a calcular con la corriente que pasa por ahí, que son los 2.289 miliamperios por su equivalente en la resistencia que la hallamos por aquí, que serían 0.184 kilo ohmios. Hacemos esa operación y nos da un total de 0.421 voltios. Eso sería para R28, R29, R30. Como sabemos que simplificando el circuito, estos 29 y 30 están en paralelo con R28, simplemente tomamos que este voltaje es igual para tanto R28 como para la suma de los otros dos. Entonces simplemente llenamos acá con el dato de R28, que serían 0.421 voltios. Como ya tenemos esta resistencia, inmediatamente podemos entrar a calcular la corriente de R28, que simplemente sería voltaje sobre la resistencia. Eso nos da un total de
2.105 por 10 a la menos 3 amperios, o lo que sería lo mismo, 2105, perdón, en ese caso sería 2.105 miliamperios. Listo. Ahora, nos proponemos hallar el voltaje de R30. Entonces, ¿cómo hallamos el voltaje de R30? Tenemos que, ya tenemos la resistencia, son 2000 ohmios. ¿Cómo hallamos la corriente que pasa por ahí? Listo. Entonces la corriente simplemente la hallamos de esta manera. Tenemos el voltaje en resistencia 29 y 30, que era 0.421 en las dos. Entonces simplemente con ese valor vamos a hallar la corriente. Entonces sería el voltaje 0.421 voltios sobre la resistencia de las dos que nos había dado 2.33 kilo ohmios. En este caso vamos a tomar 2330 ohmios. Eso nos da un total de 0.180 miliamperios, que es lo mismo que 0.18 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces ese es el dato que colocamos acá. Y posterior a eso simplemente calculamos el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es corriente, que serían 0.18 por 10 a la menos 3 amperios, por la resistencia, que son los 2000 ohmios. Eso nos daría un total de 0.36 voltios. Ahí ese dato ya lo tenemos. Finalmente tenemos que hallar la potencia en R7. Bueno, entonces la potencia de R27, ¿cómo la hallamos? Simplemente sería, tenemos el dato de la resistencia, que son 1000 ohmios, y tenemos el dato de la corriente, que son, esto está mal, la corriente son 2.289 miliamperios. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la fórmula de potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, tomamos estos 2.289 por 10 a la menos 3 amperios, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 1000. Eso nos da un total de 5.23 milivatios, o 5.23 por 10 a la menos 3 vatios. Ese sería el ejercicio. Los datos están corroborados en la siguiente tabla.